Revelado, la niña que habló 9 idiomas y transformó la risa del millonario en asombro inesperado. Valentina, con sus 10 años y una mente llena de sueños, miraba con deseo los libros de cuentos en la pequeña biblioteca del pueblo. Cada página era un portal a un mundo desconocido. Su madre, trabajadora incansable, siempre le repetía: el conocimiento es la única riqueza que nadie te puede robar. Pero ese mensaje se tornaba un eco lejano cuando las burlas de sus compañeros resonaban en su mente. ¿A quién le importa saber idiomas?, le decían, con sonrisas burlonas que le hacían sentir pequeña. Esa sensación de ser diferente la envolvía en un manto de inseguridad. Con cada palabra nueva que aprendía, Valentina sentía que sus alas crecían, pero el peso del escepticismo sobre sus sueños le arrancaba las plumas. Este pequeño pueblo, marcado por la pobreza, no parecía tener espacio para las aspiraciones de una niña que soñaba en grande. Como un pez fuera del agua, se debatía entre su amor por el aprendizaje y el desdén de quienes no comprendían su deseo de volar. Pero, a pesar de las espinas, cada historia que su abuela le contaba sobre cómo los idiomas construyen puentes en los corazones avivaba una pasión desenfrenada en su interior. Cuando recibió la beca para una universidad prestigiosa en la capital, la alegría la invadió. Pero al llegar al nuevo mundo, las cosas cambiaron. La ostentación, las risas ahogadas en el lujo y la mirada desdeñosa de un millonario empresario la dejaron tambaleándose. Se carcajeó al escuchar su pronunciación. De sus labios salió: ¿crees que con esos sueños vas a lograr algo? En ese momento, su corazón se hundió. La risa del empresario era un eco de las burlas de su infancia, una repetición de las palabras que le habían arrancado la confianza. En su pecho hervía una furia que la impulsaba a demostrar que estaba hecha de una pasta diferente. Su mente se llenó de determinación, cada risotada se transformaba en un grito interno que la instaba a demostrar su valía. Pero el miedo también la acompañaba, y si no lo lograba, ¿cuántas veces tendría que volver a escuchar que sus sueños eran solo eso, sueños? Sentía que el aire en su pecho se volvía denso, como si la presión del mundo entero estuviera aplastándola. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Se acercaba el evento multicultural, y Valentina se sabía en la cuerda floja. La presión que sentía era un nudo en su garganta. Cada ensayo era un ejercicio de autoconvencimiento, un intento por dominar su miedo. Imágenes de su madre y su abuela la llenaban de fuerza, pero también la acechaba la duda. ¿Qué pasaría si resultara ridícula? Su mente giraba en un torbellino de pensamientos contradictorios. Pero no podía dejar que el miedo ganara. Estaba lista para enfrentarse a las voces que decían que no podía. Cuando se encendieran las luces del auditorio, tenía que hacer que su voz resonara, que su pasión fuera una ola que ahogara las risas. El momento de la verdad se acercaba, y con cada nuevo día la presión aumentaba. ¿Y si todo se desmoronaba ante ellos? Esos días de preparación quedarían en vano. Su momento estaba cada vez más cerca. ¿Podría finalmente demostrar que el conocimiento era, de verdad, su riqueza? La noche antes del evento, Valentina se quedó despierta, sumida en una mezcla de efervescencia y ansiedad. Era en momentos como este cuando el silencio parecía gritar más fuerte que cualquier risa burlona. Las paredes del pequeño dormitorio de su residencia estudiantil estaban decoradas con trozos de papel, donde había garabateado frases motivacionales y recordatorios de sus logros. Con ello, intentaba construir una muralla de confianza contra las sombras de la duda que acechaban su mente. Cerró los ojos y respiró hondo, recordando a su madre diciendo que el conocimiento era su riqueza. Pero, ¿qué significaba realmente eso cuando las imperfecciones de su pronunciación podían ser su perdición? Aquel pensamiento dejó una herida abierta en su espíritu. Se sentó en la cama y comenzó a repasar en su mente las palabras que había practicado,
temiendo que un simple error pudiera hacer que todo se viniera abajo. La mañana siguiente llegó envuelta en un aire electrizante. El auditorio vibraba con la energía de los que esperaban escuchar historias de diversas culturas. Cada rincón del recinto reflejaba la diversidad que tanto anhelaba resaltar, pero en vez de inspiración, cada mirada curiosa le parecía como un juicio en potencial. Con cada paso que daba hacia el escenario, su mente se nublaba con la imagen del empresario riéndose de ella, su eco burlón resonando en su cabeza. La autoafirmación que había cultivado se desvanecía, reemplazada por una sensación de exposición cruda. Al llegar al podio, sintió la fragilidad de sus sueños a flor de piel. Sin embargo, en el último instante, una voz interior emergió entre las dudas: yo puedo. Yo soy más fuerte que esto. Era la voz de la niña que había aprendido a hablar 9 idiomas, que había enfrentado las burlas y había persistido. Esa voz, tan tenue como la brisa, pronto se transformó en un grito decidido. Sabía que estaba dispuesta a arriesgarse, quizás no ganaría una ovación, pero no permitiría que un no la definiera nuevamente. Abrió la boca y comenzó. Al principio, las palabras se deslizaron lentamente, pero con cada sílaba, una seguridad renovada surgía en ella. El nerviosismo se tornó en energía, cada palabra impregnaba el aire que la rodeaba. La conexión con el público se volvía palpable. Las risas brotaban no de la burla, sino de la identificación, y eso encendía aún más su pasión. Su presentación transcurrió y, con un firme aplomo, logró transformar las sonrisas escépticas en gestos de admiración. En medio de su discurso, Valentina recordó a su abuela: los idiomas abren puertas, construyen puentes. Y exactamente en ese régimen de intercambio, se dio cuenta de que el poder de su historia no era solo el dominio de múltiples lenguas, sino el hecho de haber tenido el valor de compartir su esencia. Cuando finalizó, el auditorio estalló en aplausos y Valentina sintió una mezcla de liberación y euforia. Fue un triunfo personal, no solo por el reconocimiento del público, sino porque había hecho a un lado sus inseguridades. Mientras sonreía y miraba a su alrededor, vislumbró al empresario, con el rostro impasible, observando. En ese instante, entendió que las risas que una vez la hirieron eran solo una sombra de lo que realmente podía lograr. Esa noche, mientras se perdía en sus pensamientos, una nueva realidad comenzó a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera usar su logro no solo para brillar, sino para ayudar a otros que enfrentan luchas similares? La visión de un futuro donde la educación y el conocimiento fueran accesibles se volvió una obsesión. Valentina decidió que su voz no se detendría aquí. Luchar por un cambio estaba en su horizonte. La próxima etapa, el próximo gran paso, estaba acechando en las sombras, y para Valentina, el desafío apenas comenzaba. El eco de los aplausos aún resonaba en sus oídos cuando Valentina abandonó el escenario. Una oleada de satisfacción la invadió, haciendo que sus pasos se sintieran más ligeros. Sin embargo, la emoción pronto se transformó en una inquietud profunda. Su mente comenzaba a proyectar visiones de lo que vendría después. La idea de ayudar a otros la consumía, pero las dudas no tardaron en regresar. ¿Cómo puedo hacer esto realidad?, se cuestionaba mientras caminaba por los pasillos que conducían al área de descanso. Con cada paso, sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Había alcanzado una meta personal, pero sabía que el verdadero reto se presentaba ahora. No solo quería ser un ejemplo, debía convertirse también en una mentora, un papel que jamás había imaginado para sí. Al llegar a un rincón tranquilo, se sentó y sacó su cuaderno. Las hojas estaban llenas de ideas sobre cómo podría ayudar a aquellos que luchaban con las mismas inseguridades que ella había enfrentado. Reflexionó. Podía organizar talleres de idiomas, ofrecer tutorización gratuita o crear un blog donde compartiera su experiencia. Pero la duda volvía a instalarse. ¿Quién querría escucharme a mí? ¿No sería una más entre las muchas voces sin eco en un mundo lleno de ruidos? Con esas preguntas retumbando en su mente, decidió que necesitaba encontrar una respuesta tangible. Buscó en su teléfono contactos de profesores que conocía, aquellos que creían en su potencial. En cuestión de minutos, redactó un correo, y el corazón le latía rápidamente al enviar la propuesta de colaborar en un programa de aprendizaje de idiomas. No puedo quedarme de brazos cruzados, se afirmaba.
A medida que se adentraba en el trabajo de investigación y planificación, Valentina sentía cómo la frustración se transformaba en motivación. Pero también surgieron nuevos obstáculos. Durante una de sus primeras reuniones, un contacto clave, al escuchar su idea, soltó una risa escéptica. ¿Y qué tienes tú para enseñar a los demás? Solo porque hablas varios idiomas no significa que puedas enseñar. La burla era familiar, un eco débil de las risas del pasado. Aún así, Valentina sintió que algo en su interior se encendía. Esa risa volvió a ser un combustible, una llamada a demostrar que no iba a dejar que un comentario así la frenara. Se abstuvo de responder con ira, en cambio, decidió mostrar su valía a través de sus acciones. La idea se cristalizaba en su mente, necesitaba un enfoque que fuese inclusivo, donde las historias de otros se convirtieran en parte del aprendizaje. Días después, comenzó a estructurar el taller con esta premisa. Se dio cuenta de que cada paso que daba versaba en su experiencia y en la fortaleza de aquellos a quienes quería inspirar. Mientras diseñaba ejercicios, conferencias y oportunidades para compartir historias, Valentina se dio cuenta de que su voz no solo podría educar, sino tocar las vidas de muchas personas que, como ella, se sentían inseguras. La emoción la invadió. Valentina sabía que esta era su oportunidad no solo para crecer, sino para generar un impacto duradero. Con su cuaderno lleno de nuevas ideas, concluyó que el verdadero aprendizaje no provenía únicamente de los libros, sino de la conexión humana que se lograba al compartir historias. Sin embargo, en medio de este impulso, un mensaje la sacó de sus pensamientos. Un nuevo correo alertaba sobre la invitación a una conferencia a nivel nacional, donde se abordaría la inclusión en la educación. Aunque un destello de inseguridad la atravesó, la posibilidad de hacer escuchar su voz en un escenario aún más grande la llenó de energía. Mientras leía la convocatoria, una pregunta se deslizó sobre la superficie de su conciencia: ¿será esta la oportunidad que he estado esperando? El camino que se abría ante ella prometía ser un desafío monumental. Valentina sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Era el momento de actuar, de desafiar a la niña insegura que alguna vez había sido. Pero, ¿sería capaz de exponerse nuevamente al riesgo de ser juzgada, ahora que su misión era más grande que ella misma? Esa incertidumbre permanecía, y el clic del botón enviar se convirtió en la decisión más crítica que había enfrentado. El silencio que siguió al clic del botón enviar fue ensordecedor. Valentina había tomado una decisión, sí, pero las dudas continuaban revoloteando a su alrededor, como mariposas inquietas. El eco de sus inseguridades resonaba en su mente, preguntándose si realmente era lo suficientemente buena para hablar frente a un público que quizás no valoraría su historia. ¿Será que al final no soy más que una niña temerosa? Se cuestionaba. Al día siguiente, el sol iluminaba su habitación con un brillo inusualmente cálido. Valentina se sintió inspirada. Era hora de preparar su intervención. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. La hoja en blanco se convirtió en un refugio donde podía explorar sus pensamientos más profundos y sus experiencias. Cada palabra tejía una conexión entre su pasado y el futuro que deseaba construir como mentora. Mientras escribía, comenzó a revivir momentos clave de su vida, las largas horas de estudio, los fracasos que había enfrentado y las risas burlonas detrás de ella. Cada recuerdo la llenaba de un propósito renovado. Si pude superar mis miedos, tal vez otros también puedan, pensó. El formato de su discurso empezó a tomar forma, y la idea de crear un espacio seguro para compartir historias resonaba cada vez más fuerte en su interior. Sin embargo, el proceso no fue lineal. Pasó horas luchando contra la autocrítica, y las palabras se sentían como piedras en su garganta. Cuando se miraba al espejo, una parte de ella se negaba a aceptar que era capaz de impactar a otros. Fue entonces cuando decidió enfrentar esas voces internas. Con determinación, comenzó a grabar pequeños videos en los que hablaba de sus miedos y de cómo los había superado. La primera vez que se vio en la pantalla, el sudor le perlaba la frente y su voz temblaba, pero perseveró. Sabía que convertir esos momentos vulnerables en herramientas de aprendizaje era un paso hacia la autenticidad que buscaba. Cada video se convirtió en un ladrillo en la construcción de su camino hacia la conferencia. Compartía sus fracasos y éxitos, desnudando su alma ante una cámara que, aunque inmóvil, la desafiaba a ser valiente.
La retroalimentación comenzó a llegar, los comentarios eran abrumadoramente positivos. Algo en su voz resonaba con otros, y eso la llenó de coraje. Valentina empezó a sentir que no solo la estaban escuchando, sino que creían en ella y, por fin, en lo que tenía para ofrecer. Días después, recibió un llamado inesperado de uno de los organizadores de la conferencia. Había sido seleccionada como una de las ponentes principales, y su corazón se disparó ante la noticia. En cuestión de segundos, la mezcla de emoción y pánico se apoderó de ella. ¿Era realmente posible? Estaba lista para compartir su historia a un nivel tan amplio. Mientras se preparaba mentalmente para el evento, las dudas no se desvanecieron por completo. Sin embargo, cada pequeño éxito acumulado la empujó hacia adelante. Esa noche, en la que revisaba sus notas, sintió un destello de claridad. Su voz no era solo suya, sino un faro para otros que navegaban en mares de inseguridad. La experiencia la había moldeado, y ahora tenía la oportunidad de ser un catalizador para el cambio en otros. El día de la conferencia, Valentina subió al escenario con una mezcla de nerviosismo y determinación. Al mirar a la multitud, recordó cada risa despectiva, cada duda que había enfrentado, y se sintió como una guerrera lista para compartir su historia. Sin embargo, en el fondo, una nueva inquietud se apoderaba de ella. ¿Y si no tengo nada nuevo que decir? Mientras respiraba hondo, una voz interior le susurró que era el momento de desafiar ese miedo. A medida que comenzaba a hablar, su corazón latía con fuerza. Lo que nunca imaginó era que tras la primera anécdota, una risa se encendería en la audiencia que la sorprendería. Sin embargo, lo que Valentina no sabía era la revelación monumental que la aguardaba al final, algo que la empujaría aún más allá de sus límites, llevándola a cuestionar no solo su valor, sino también el impacto de sus palabras en vidas desconocidas. Los ecos de la risa en la sala resonaban en los tímpanos de Valentina mientras hablaba. Un sentimiento catártico la invadía, combinando la vulnerabilidad con el poder que nunca había creído posible. Mientras las palabras fluían de su boca, empezaba a entender que su historia no se limitaba a su propia experiencia. Cada risa, cada susurro de comprensión por parte de la audiencia, ocultaban un entero espectro de emociones y anhelos similares presentes entre sus oyentes. En ese instante, esa conexión la transformó, convirtiéndose en un puente entre sus inseguridades y la posibilidad de convertirse en fuente de inspiración. Sin embargo, Valentina no podía prever lo que se desataría después. Al final de su discurso, un hombre de aspecto distinguido, que se había mantenido al margen mientras escuchaba, se acercó. Con una sonrisa que desbordaba curiosidad y respeto, comenzó a hablar. Su nombre era Javier, un empresario con vastos conocimientos sobre crecimiento y comunicación. Valentina sintió que cada palabra de él era un nuevo desafío y una nueva oportunidad. Valentina, dijo Javier, su historia tiene el potencial de resonar mucho más allá de esta sala. Pero veo que hay ocultos talentos que aún no has descubierto. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr con tu voz? Lo más impactante no es solo hablar, sino conectar a un nivel más profundo. Las palabras de Javier reverberaron en su mente. No se trataba solo de hablar ante una audiencia, sino de tocar sus vidas, incluso una a la vez. Valentina, quiero ofrecerte un espacio para aprender y crecer en habilidades que te preparen para llevar tu mensaje aún más lejos. Puedes ser más que una oradora, puedes ser una líder en transformar vidas. Los ojos de Valentina brillaban con una mezcla de emoción y escepticismo. ¿Estaba lista para asumir esta nueva identidad? Su anterior historia de lucha y dudas comenzó a parecerle un medio para algo más grande. Esto era lo que había buscado, pero, ¿había realmente formado la madurez y el valor necesarios para avanzar en ese camino? A lo largo de la siguiente semana, Valentina se sumergió en un viaje de autoexploración. Las sesiones con Javier fueron intensas y reveladoras. Este no solo la impulsaba a perfeccionar su oratoria, sino que también la instaba a explorar su voz interior más allá de los temores que antes la limitaban. Comenzó a experimentar con nuevas formas de presentarse, utilizó la improvisación, aprendió a jugar con su entonación, a empatizar y conectar con las emociones del público de forma sublime. Cada sesión despojaba un poco más de las dudas que la habían mantenido prisionera. Sin embargo, una sombra persistía. Sus miedos se aferraban a su mentalidad,
temiendo que, a pesar de los avances, no lograría impactar lo suficiente. Esa pregunta latente, casi obsesiva, la llevó a confrontar su historia y su relación con el éxito. Una tarde, mientras repasaba sus notas, se dio cuenta de que había una parte de su vida que no había compartido, un vacío que anhelaba ser llenado. ¿Y si su mayor fortaleza residía en su vulnerabilidad más cruda? Pero la revelación de esto era peligrosa, un desgarro en su ya desgastada armadura. Ahora estaba en una encrucijada, ¿arriesgaría compartir su mayor miedo, el que temía más que cualquier otra cosa? O, por el contrario, podría abandonarse a esa parte pública de ella, a la que tan solo se había asomado una vez. Antes de tener la respuesta, la próxima conferencia se aproximaba. Era el escenario perfecto, pero también la posible trampa que la llevaría a su propia caída. Al día siguiente, las palabras de Javier resonaron nuevamente en su mente, instándola a descubrir el poder del genuino ser. Con cada latido, sintió que se estaba aproximando a su verdadero reto. ¿Tendría la valentía para abrirse de par en par y transformar su vulnerabilidad en su más fuerte carta de presentación? El día de la conferencia se acercaba, y el momento de la verdad se dibujaba en su horizonte, con una pregunta palpitante: ¿podría presentar su verdad sin miedo, en un mundo que a menudo privilegiaba las historias perfectas? El sol brillaba intensamente sobre el escenario, iluminando a Valentina mientras se preparaba para enfrentar la inminente ola de expectativas que la audiencia proyectaba sobre ella. Su corazón latía con una mezcla frenética de ansiedad y determinación. Había ensayado su presentación innumerables veces, pero lo que había decidido realmente explorar en esta ocasión era el trasfondo más vulnerable de su historia. A medida que se acercaba el instante de subir al podio, una sensación de presión la envolvía, como si cada mirada la atravesara como un rayo. El aire viciado de la sala se llenaba de murmullos mientras escuchaba a otros oradores, sus historias repletas de logros deslumbrantes y momentos de triunfo. Sin embargo, Valentina sabía que su camino había sido diferente. Era el momento de trazar un nuevo rumbo, no bastaba con contar su historia, debía agregarle el matiz que podía resonar en lo más hondo de las personas. Era arriesgado, pero había llegado a la conclusión de que la autenticidad era su mayor fortaleza. Cuando finalmente subió al escenario, las luces brillaron sobre ella y la multitud quedó en silencio. Valentina tomó una respiración profunda, sintiendo el calor del foco en su piel. Comenzó a hablar de su infancia, de las inseguridades que la habían perseguido, cómo se había sentido, en muchas ocasiones, como una impostora, temerosa de ser expuesta. Esa vulnerabilidad, que había guardado celosamente, se transformó en un espacio donde otros podían verse reflejados. Los primeros relatos fueron lentos, titubeantes, pero a medida que avanzaba, algo profundo comenzó a cambiar dentro de ella. Valentina empezó a sentir que, en lugar de estar expuesta al juicio de la sala, estaba creando un ambiente de empatía. Con cada palabra, se sentía más ligera. Nadie había mencionado nunca que las historias de fracaso pudieran ser tan poderosas y liberadoras. Eso le daba fuerza. Mientras tocaba puntos que antes le parecían dolorosos, la sala la escuchaba atentamente. Notó lágrimas en los ojos de algunos oyentes, una conexión palpable emergía entre todos. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que había logrado lo que nunca había podido imaginar, llevar esperanza a otros a través de su propia lucha. Sus miedos se transformaron en abrazos, en susurros de comprensión. Sin embargo, el instante de gloria también trajo consigo un golpe profundo. Justo cuando se sintió en la cumbre de la conexión, un eco de inseguridad le susurró que no había hecho lo suficiente. ¿Era esta apertura suficiente para dejar un impacto duradero? ¿Era suficiente para quienes habían venido en busca de respuestas a su propio sufrimiento? Las preguntas comenzaron a girar en su mente, la incertidumbre volvió a golpearla. Al terminar su discurso, Valentina se vio rodeada de personas que querían hablarle. Un mar de agradecimientos y preguntas inundaron su realidad. En el fondo, sin embargo, la lucha interna persistía. Lo que había comenzado como una liberación pronto se tornó en otra tormenta de dudas. Sabía que había dado un paso importante, pero la pregunta que la acechaba insistentemente era: ¿había realmente logrado lo que se proponía? Ahora caminaba hacia la siguiente fase del crecimiento. La apertura había comenzado,
pero el verdadero desafío estaba en la continua evolución de su voz y propósito. Mientras escuchaba las historias de los demás, un pensamiento la asaltó: era hora de replantear su enfoque, no solo como oradora, sino como un ser humano que busca autenticidad en un mundo que puede ser frágil. Cada historia compartida la empujaba hacia una mayor verdad sobre sí misma, la invitaba a descubrir aspectos que aún permanecían ocultos en las sombras de su psiquis. A medida que se retiraba del bullicio de la conferencia, Valentina supo que debía explorar aún más su conexión con la vulnerabilidad. ¿Lograría convertir cada trozo roto de su historia en un pilar firme de su nuevo camino? En su mente, latía la necesidad de buscar no solo su voz, sino también a otros como ella en su viaje hacia la autenticidad, pero al dar el siguiente paso, Valentina no podía ignorar una sombra inquietante que la seguía. En el fondo, los miedos a ser juzgada y a fracasar repercutían de nuevo, y para encontrar su camino auténtico, debía enfrentarse a la verdad más cruda de su vida. ¿Estaría lista para defender su historia más oscura frente a una audiencia que anhelaba respeto y sinceridad? El siguiente capítulo de su vida estaba por escribirse, y ella estaba decidida a que su voz resonara con una verdad genuina. El eco de sus dudas reverberaba intensamente en la mente de Valentina mientras se alejaba del bullicio de la conferencia. La sensación de inseguridad que la había perseguido antes del discurso ahora parecía un monstruo tangible que la seguía a cada paso. Aunque había compartido su historia y creado conexiones, el desafío de desnudarse emocionalmente frente a su audiencia dejó una herida abierta. ¿Había dicho lo suficiente? Decidida a enfrentar sus sombras, entendió que no podía permitir que esos miedos la ahogaran. Se sentó a solas en una cafetería cercana, rodeada de una multitud ajena a su tormenta interna. Cada taza que se servía y cada conversación ajena la envolvían en un torrente de reflexiones. Era el momento de buscar respuestas, de desmenuzar la esencia de su experiencia. Mientras removía su café, una imagen invadió su mente: la niña que había sido, esa pequeña que, a los 8 años, soñaba con hablar múltiples idiomas y hacer reír a los demás. Esa ilusión infantil había sido desplazada por el peso de la expectativa y la presión del éxito. Tomar conciencia de aquel brillo en sus ojos la reconfortó, así que decidió escribirle una carta a su yo más joven. Querida Valentina, comenzó, no olvides lo que te entusiasma. No permitas que el miedo ahogue tu risa. La decisión de conectarse con su yo del pasado fue liberadora. Transformó la carta en una charla que deseó compartir con otros, un mensaje que deseaba que resonara no solo en ella, sino en aquellos que llevaban el peso de sus espectros internos. La idea de brindar un espacio para revivir esos momentos de infancia, donde la risa y los sueños no estaban mermados por el juicio, comenzó a tomar forma en su mente. En un momento de inspiración, se levantó y se dirigió a un parque cercano. Rodeada de árboles y risas infantiles, sintió que era el lugar perfecto para explorar esa vulnerabilidad. Buscaría un grupo de personas dispuestas a compartir sus sueños olvidados y sus miedos. Ante la idea de organizar un encuentro informal, su corazón se aceleró. ¿Sería capaz de abrir ese espacio y dirigir la conversación hacia la autenticidad y la exploración personal? Tal vez no fuera suficiente, pero su deseo de romper las cadenas de la impostura y las expectativas era más fuerte. Sin embargo, la creciente emoción pronto fue empañada por otro pensamiento: ¿y si fracasaba? La idea de interrumpir la normalidad de las personas y hacerlas sentir expuestas en su vulnerabilidad podía volverse un arma de doble filo. En ese momento, enfrentó una verdad incómoda: no podía permitir que el miedo al fracaso frenara su deseo de conectar. Las grandes transformaciones generalmente requieren riesgos. Con esta mayor claridad, Valentina decidió que cada día dedicaría tiempo a pensar cómo podía transformar su propuesta en algo real. Comenzaría por reunir a personas de su entorno, crear un ambiente donde todos pudieran compartir sin miedo al juicio. Sus experiencias servirían como una guía para traducir su propio dolor en amor y compasión. Con cada paso, se sentía más empoderada, pero las inquietudes no desaparecían por completo. Sin embargo, una última pregunta comenzó a asaltarla, una que la llevó al borde de la desilusión: ¿sería realmente capaz de lograrlo? Al fin y al cabo, si su voz era el vehículo de su transformación, ¿cómo podría esperar que la voz de otros resonara con la misma efectividad? Como su día se cerraba, Valentina miró a su alrededor.
Las luces del atardecer iluminaban el lugar dándole un brillo cálido, y en ese instante de contemplación se preguntó si aquello era realmente una nueva frontera o simplemente una ilusión. Estaba lista para dirigir su mirada hacia adelante, pero no podía evitar sentir que este nuevo camino podría enfrentarse a sombras aún más grandes. ¿Lograría Valentina transformar su angustia en una plataforma para que los demás descubrieran su poder? La respuesta se acercaba rápidamente, pero primero tendría que asociar su historia con aquellos que decidieran abrir su corazón junto a ella. La próxima reunión marcaría un punto crucial en su viaje, uno que podría definir su futuro como narradora del dolor ajeno y, quizás, de su propia redención. Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y nerviosismo. La fecha de su encuentro estaba marcada en el calendario, y aunque el miedo a fracasar la asaltaba nuevamente, sabía que no podía dar marcha atrás. La idea de abrir un espacio para compartir vulnerabilidades había cobrado vida dentro de ella, y la responsabilidad de hacerlo bien la empujaba hacia adelante. Se sentó en su escritorio, rodeada de hojas en blanco y bolígrafos de colores. Tenía que crear un ambiente acogedor, un refugio donde las personas se sintieran libres de mostrarse tal como eran. Comenzó a escribir los temas que considerarían en la reunión: el poder de la infancia, la risa como medicina y cómo los sueños olvidados podrían renacer. Mientras anotaba, sentía que cada palabra cristalizaba su propósito. La búsqueda de un lugar adecuado se convirtió en una tarea casi obsesiva. Valentina buscó en cada rincón de la ciudad, considerando cafés, salones de comunidades y hasta parques. Finalmente, encontró un pequeño espacio en un centro cultural, donde las paredes estaban decoradas con arte local. Al entrar, sintió que ese lugar podría ser el enclave perfecto para su propuesta. Al cancelar la reserva, sintió una mezcla de emoción y terror. Había dado un paso tangible hacia la realización de su visión, pero la responsabilidad de atraer a personas interesadas la mantenía despierta por las noches. Se preguntó si sus amigos se sumarían o si formaría un grupo de desconocidos que la mirarían con escepticismo. ¿Sería lo suficientemente convincente? Dedicó las horas siguientes a preparar un mensaje que invitara a otros a unirse. Su mente divagaba entre la incertidumbre y la esperanza. ¿Cómo puedo motivarlos a abrir sus corazones? Esa pregunta se convirtió en el motor que la impulsaba a trabajar incansablemente. Creó una publicación en redes sociales que combinaba su historia personal con el propósito de la reunión, enfatizando que el espacio sería un lugar seguro, sin juicios. El día del encuentro levantó el telón de sus más profundos temores. Mientras el reloj avanzaba, el eco de sus pensamientos negativos se hacía más fuerte. Sin embargo, al sentir la calidez del lugar y ver las sillas dispuestas en círculo, algo en su interior comenzó a cambiar. Decidió que, independientemente de cuántas personas asistieran, lo importante era sembrar una semilla de autenticidad. Los primeros asistentes eran conocidos y, aunque su presencia le trajo un susurro de consuelo, la presión de cumplir con sus expectativas podría volverse abrumadora. Comenzó la reunión presentándose, compartiendo su historia y, sobre todo, sus miedos. Cada palabra pronunciada parecía abrir el espacio para que otros también compartieran sus relatos. Un hombre mayor, con ojos llenos de nostalgia, tomó la palabra primero. Relató cómo había dejado de lado su sueño de ser pintor y cómo eso lo había perseguido durante años. Valentina escuchaba atentamente, sintiendo que las historias que emergían resonaban con su propia lucha. La autenticidad de esa conversación comenzó a sanarla mientras otros se atrevían a compartir, pero no todo fue sencillo. A lo largo de la reunión, Valentina tuvo que confrontar críticas veladas y el juicio de algunos que creían que tal vulnerabilidad era innecesaria. Su voz tembló ante aquellos comentarios, y sintió que el peso de las expectativas ajenas presionaba su pecho. Esa batalla entre ser la facilitadora y la persona que aún peleaba con la inseguridad se intensificaba en su interior. Al llegar al final, Valentina se sintió desgastada y liberada, como si hubiera sacudido capas de dudas que habían estado a su alrededor por tanto tiempo. Pero, en el fondo, sabía que era solo el comienzo. Algo había despertado dentro de ella, un potente deseo de seguir este camino abierto por la vulnerabilidad compartida. Mientras los asistentes se iban, Valentina reflexionó sobre el impacto que podría tener esta experiencia en su camino. Sin embargo, al mirar por la ventana hacia el cielo que se
Oscurecía, una inquietante pregunta la atormentó: ¿sería capaz de mantener la autenticidad de ese espacio en futuras reuniones? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para seguir siendo la voz que impulsara el cambio en otros? Con el fuero interno encendido y la mente llena de posibilidades, estaba lista para afrontar nuevas sombras. Una nueva reunión se acercaba, pero esta vez no solo se trataría de transmitir su mensaje, sería el momento de exigir claridad sobre sus propios límites y de descubrir hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarse en su búsqueda de autenticidad. Valentina sintió el peso de la responsabilidad mientras se preparaba para la siguiente reunión. Aquel primer encuentro había sido una revelación, pero también una fuente de ansiedades renovadas. Había tocado las fibras de la vulnerabilidad, y entonces, la pregunta surgió con aún más insistencia: ¿podría realmente sostener ese espacio de autenticidad sin dejar que sus inseguridades lo desbordaran? Pasó varios días reflexionando sobre lo que había aprendido. La experiencia fue como un espejo que mostraba su propia lucha. Aunque había logrado abrir ese primer diálogo, el eco de la crítica aún resonaba en su mente. Decidió que no podía permitir que esos comentarios la limitaran. Había comenzado a darse cuenta de que su viaje hacia la autenticidad no solo beneficiaba a los demás, era esencial para su propio crecimiento personal. Mientras tanto, se enfrentó a una convocatoria que la había dejado intrigada. Se trataba de un encuentro local de personas que seguían el enfoque de la autoayuda y la vulnerabilidad. Decidió asistir, convencida de que podría aprender algo que utilizara en su próxima reunión. Observó a los otros hablantes, cada uno con su historia y su forma de transmitirla. Quería descubrir qué era lo que hacía que sus relatos resonaran tan profundamente. Pero lo que la sorprendió fue alterar sus propias percepciones. Un orador en particular captó su atención. Compartió una experiencia sobre cómo había aprendido el arte de hablar en múltiples idiomas como una vía para conectarse con las personas de diversas culturas. Valentina se quedó absorta. Pocos sabían que ella había sido una niña prodigio que dominaba 9 idiomas. Esa habilidad, que había dejado de lado en aras de la humildad y el miedo, había sido una parte esencial de su identidad, una vía de conexión que había olvidado. Entonces, algo cambió dentro de ella. La voz de aquel hombre resonaba en su interior, animándola a reconocer su propio poder. Se dio cuenta de que había estado limitando su autenticidad al no incluir esa parte de sí misma. Recordó cómo las historias que contaba en otros idiomas hacían reír y conectar. De pronto, su próximo encuentro se convirtió en la oportunidad perfecta para no solo ser facilitadora, sino también compartir sus propios dones. Al llegar a casa, Valentina se sentó frente al espejo y ensayó su presentación. Iba a abrir la reunión compartiendo un relato en idiomas diferentes, algo que rompería el hielo y desataría la risa. La idea de transformar la risa del millonario en asombro inesperado resonaba cada vez con más fuerza en su mente, convirtiéndose en su mantra. Su confianza crecía al imaginar el impacto que podría tener, no solo como guía, sino como alguien que inspiraba a los demás a descubrir sus propias habilidades. Sin embargo, la sombra del miedo seguía presente. La lucha con su autenticidad era más profunda de lo que había anticipado. Las expectativas no solo venían de los demás, sino también de ella misma. ¿Hasta qué punto era capaz de exponerse sin desnaturalizar su esencia? La noche antes de la reunión, Valentina se sintió atrapada entre la emoción y la ansiedad. Se preguntó si realmente podría hacer lo que había planeado. Mientras se preparaba para dormir, una idea la asaltó: ¿tal vez esto sería precisamente la enseñanza que necesitaba compartir? La lucha interna podría ser el corazón del encuentro, una forma de recordar a otros que la vulnerabilidad era, en efecto, su mayor fortaleza. El día de la reunión, el nerviosismo era palpable a su alrededor, pero Valentina sabía que debía transformar esa energía en algo positivo. Al tomar el micrófono, su corazón latía desbocado, pero sonrió recordando sus revelaciones. Hoy quiero compartir algo especial con ustedes, comenzó, mientras la asistencia contenía la respiración, atenta. La sensación de que esta reunión podría cambiar todo se apoderó de ella, encendiendo esa chispa de transformación que había tanto anhelado. Sin embargo, justo cuando se sintió lista para abrir su corazón, un sentimiento de inseguridad volvió a amenazarla. ¿Sería suficiente? Era un dilema elefante en la habitación que podría cambiar el rumbo de la velada.
¿Debería arriesgarse a ser completamente vulnerable una vez más? La intriga dejada en el aire creó un tenso silencio, esperando su decisión. La sala estaba llena de caras expectantes cuando Valentina se adentró en el escenario, cada mirada parecía un recordatorio de las inseguridades que había enfrentado en el pasado. Sin embargo, esta vez, ese peso lo llevaba de forma diferente. En lugar de permitir que las dudas la envolvieran, decidió transformar la tormenta de emociones en un impulso poderoso. Había llegado el momento de superar el miedo que tanto tiempo había dominado su vida, tomó una profunda respiración, recordó las sonrisas que había provocado al hablar en múltiples idiomas y cómo cada una de esas experiencias le había enseñado el valor de la autenticidad. Con una resolución renovada, comenzó a hablar. Al principio, el nerviosismo le jugaba travesuras, pero conforme se adentraba en su relato, las palabras fluyeron sin esfuerzo. Habló de su viaje con la vulnerabilidad, cómo había abrazado su incapacidad de ser perfecta y la magia que eso había traído a su vida. No solo compartió su capacidad de hablar 9 idiomas, sino que los utilizó de forma creativa, imitando a su infancia donde la risa y la curiosidad eran el motor de todo. Recitó frases cortas, repetidas de manera cómica, creando un ambiente de cercanía y diversión que encendió las risas genuinas de la audiencia. Al oír esas carcajadas, sintió que cada capa de inseguridad se disolvía. Las risas ya no eran burlas, eran puentes de conexión, un eco de reconocimiento entre ella y su público. A medida que avanzaba, Valentina se permitió ser vulnerable, revelando las luchas y miedos que había enfrentado en su camino. Relató la historia de cómo las críticas de otros, que alguna vez la habían hecho sentir pequeña, se transformaron en combustible para demostrar su valía. Esa aceptación de sus propias inseguridades la liberó. La audiencia estaba cautivada, no solo por lo que decía, sino por la sinceridad en su voz y el brillo en sus ojos. Cuando finalizó, el aplauso resonó en cada rincón del espacio, y Valentina sintió que el corazón se le llenaba de una profunda satisfacción. No solo había logrado lo que en un momento le pareció inalcanzable, sino que había hecho algo más, había creado un espacio donde cada persona presente sentía que sus historias, miedos y triunfos podían ser compartidos en un entorno seguro. Esa noche, mientras se retiraba del escenario, la sensación de logro era indescriptible. Había enfrentado sus peores temores y había salido victoriosa. La transformación no solo se había dado en ella, sino también en aquellos que la escuchaban. A medida que la gente se acercaba a felicitarla y compartir sus propias historias, Valentina se dio cuenta de que su vocación como mentora estaba floreciendo de formas inesperadas. De ser la niña insegura, había pasado a ser una fuente de inspiración, alguien capaz de iluminar caminos oscuros con su narrativa y su verdad. Al día siguiente, despertó con un renovado sentido de propósito. Era el momento de dar un paso más allá y formalizar su rol como guía en este viaje hacia la autenticidad. Haría más reuniones, compartiendo no solo su historia, sino también creando un espacio donde otros pudieran encontrar las herramientas para descubrir y hablar sobre su propia verdad. Valentina se sintió empoderada, la transformación había comenzado no solo en su vida, sino también en la de aquellos que la rodeaban. Finalmente, lo que una vez fue un sueño lejano, ahora se convertía en su realidad. La confianza que había logrado conquistar era un legado que se expandía, un faro para quienes enfrentaban sus propias luchas. Había alcanzado su objetivo personal, no solo hablar en varios idiomas, sino que había aprendido a hablar el lenguaje del corazón, resonando en aquellos que necesitaban escuchar que había luz al final del túnel. Y así, la niña que soñaba con construir puentes a través de la risa se había convertido en una arquitecta de transformaciones. Sus últimas acciones marcaron un nuevo inicio, los siguientes talleres que organizaría, el blog que escribiría y las voces que inspiraría. La historia de Valentina, aunque con sus raíces firmemente entrelazadas con las inseguridades de su pasado, ahora se erguía como un testimonio viviente de que el verdadero crecimiento proviene de reconocer y abrazar quién realmente somos. Ahora, queridos amigos, es hora de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de superación.
No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de transformación personal.